Nunca olvidaré el sonido de esas risas. Eran las 8 de la noche y yo, con mi vestido azul marino que había guardado durante años para una ocasión especial, entraba en la casa de mi hijo. Pensé que era el momento perfecto para lucirlo, para sentirme parte de esa familia que a veces me hacía sentir como una extraña. Pero al cruzar la puerta escuché las carcajadas. «Mira lo que lleva puesto, parece sacado de los 80 minutos», dijo mi nuera, sin saber que yo estaba justo detrás de ella. En ese instante el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. El vestido que para mí era un tesoro, para ella era motivo de burla. Sentí como el calor de la vergüenza subía por mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo deseé ser invisible. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie en esa habitación podía imaginar, era que yo llevaba algo más que un simple vestido. Llevaba conmigo una historia de lucha, de noches sin dormir trabajando para darle a mi hijo todo lo que yo no tuve, de sacrificios que habían quedado grabados en cada arruga de mi rostro. Y también llevaba un pequeño paquete, cuidadosamente envuelto, que contenía no solo un regalo, sino una lección que cambiaría para siempre la forma en que me veían. Mientras me secaba las lágrimas que amenazaban con caer, tomé una decisión. Esta noche no sería recordada por mi vestido, sino por el valor que llevo dentro. Y con esa determinación avancé hacia la sala, lista para enfrentar lo que fuera necesario. Porque después de todo, ¿qué es un poco de humillación comparado con la fuerza de una madre? Mientras me sentaba a la mesa, con el eco de las risas de mi nuera aún resonando en mis oídos, mi mente viajó involuntariamente a mi infancia en un pequeño pueblo de México. Crecí en una casa de paredes de adobe y techo de lámina, donde el frío del invierno se colaba por las rendijas y el calor del verano era insoportable. Mis padres, con manos callosas y rostros cansados, trabajaban de sol a sol para poner un plato de comida en la mesa. A pesar de todo, nuestra casa estaba llena de amor y risas. Recuerdo las noches en las que mi madre nos reunía a mis hermanos y a mi alrededor de una vela, porque no teníamos electricidad, y nos contaba historias de su propia infancia, enseñándonos que la riqueza no se mide en pesos, sino en valores y en la capacidad de amar y ser amado. Esos momentos, aunque difíciles, fueron los que forjaron mi carácter y me enseñaron a apreciar cada pequeño detalle de la vida. Recuerdo cómo mi madre, con su único vestido bueno, nos enseñó que la dignidad no está en lo que llevas puesto, sino en cómo llevas la vida. Ese vestido que solo usaba en ocasiones especiales, era para ella un símbolo de respeto hacia sí misma y hacia los demás. Esa lección grabada a fuego en mi corazón, chocaba ahora con la superficialidad de las burlas que acababa de escuchar. Pero lo que más me dolía no era el comentario sobre mi vestido, sino la falta de respeto hacia mi historia, hacia todo lo que ese vestido representaba para mí. Años de sacrificio, de trabajo duro y de amor incondicional. En ese momento, mientras miraba alrededor de la mesa lujosamente decorada, me di cuenta de que a pesar de los años y de los kilómetros recorridos, en algunos corazones seguía existiendo una distancia insalvable. Sin embargo, también recordé algo más: la fuerza inquebrantable que me había llevado a superar cada obstáculo en mi vida. Esa misma fuerza que me impulsó a dejar mi pueblo, a buscar un futuro mejor para mis hijos, a construir una vida desde cero en un lugar donde nadie me conocía. Y con esa fuerza decidí que no permitiría que unas risas insensibles empañaran el valor de mis recuerdos, ni el amor que me había costado tanto construir. La noche estaba lejos de terminar, y yo tenía mucho más que ofrecer que un simple vestido. Tenía una historia que contar, una historia de lucha, de superación y sobre todo de amor. Y estaba decidida a que la escucharan, a que entendieran que detrás de cada arruga, de cada cana, hay una batalla ganada, un sueño cumplido, una vida vivida con dignidad. Porque al final del día no son las risas lo que cuenta, sino el legado que dejamos en los corazones de quienes nos rodean. La cena comenzó con el sonido de los cubiertos chocando contra los platos y conversaciones que parecían flotar en el aire sin realmente incluirme. Me senté en mi lugar intentando pasar desapercibida, pero cada bocado se me atragantaba. El vestido que tanto amaba ahora me pesaba como una losa, y las miradas furtivas de mi nuera solo añadían sal a la herida. ¿Te gusta la comida, suegra?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Asentí forzando una sonrisa, mientras mis manos temblaban ligeramente bajo la mesa. La humillación de antes se transformaba en una determinación silenciosa. Recordé las palabras de mi madre: nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Y en ese momento decidí que no sería la vieja ridícula de la familia,
sino la mujer fuerte que había superado tantos obstáculos. Justo cuando estaba a punto de hablar, mi hijo levantó su copa para hacer un brindis. Por la familia, dijo, y todos alzaron sus vasos, excepto yo. Porque en ese instante, saqué de mi bolso el pequeño paquete que había traído, el que contenía no solo un regalo, sino mi verdadero yo. El silencio se hizo en la mesa cuando lo coloqué frente a mí, y supe que la noche estaba por cambiar para siempre. Las miradas curiosas se volvieron hacia mí y por primera vez en la velada sentí que todos me veían realmente. Respiré hondo y comencé a desenvolver el paquete con manos que ya no temblaban. Dentro había algo más valioso que cualquier joya. El diario de mi vida, lleno de recuerdos, sacrificios y triunfos que nadie en esa mesa conocía. Páginas y páginas escritas con lágrimas y risas, con las que había criado a mi hijo y construido una vida desde la nada. Esto, dije con voz firme mientras lo mostraba, es lo que realmente importa. La expresión de mi nuera cambió por completo, y en sus ojos pude ver algo que no esperaba, arrepentimiento. La tensión en el aire era palpable, pero también había algo más, respeto. Y entonces, cuando todos pensaban que ya había dicho todo, revelé la última página del diario. Una foto nuestra juntas, tomada el día de su boda, cuando todavía éramos cercanas. Esto es lo que quiero recuperar, susurré. La mesa quedó en silencio absoluto, y supe que finalmente me estaban escuchando. No con oídos, sino con el corazón. La cena familiar que comenzó como una tortura se transformó en una oportunidad para sanar heridas que llevaban años supurando. Y aunque no sabía cómo terminaría la noche, una cosa era segura: ya nada volvería a ser igual entre nosotros. El paquete que había traído no era cualquier regalo. Lo había preparado durante semanas, eligiendo cada detalle con el mismo cuidado con el que había criado a mi hijo. Cada foto, cada recorte de periódico, cada carta amarillenta por el tiempo había sido seleccionada con amor y con la esperanza de que algún día alguien entendiera realmente quién era yo. Mientras lo sostenía entre mis manos, sentí el peso de todo lo que representaba. No era solo un objeto, era mi historia, mi corazón puesto en papel, mi legado. Quiero compartir algo con ustedes, dije, y el temblor en mi voz no era de nervios, sino de la emoción de finalmente revelar mi verdadero yo. Al desenvolver el paquete con movimientos cuidadosos, como si estuviera abriendo las páginas de mi propia alma, revelé un álbum de fotos meticulosamente elaborado. Las primeras páginas mostraban a una joven campesina con ojos llenos de sueños. Imágenes de mi pueblo natal que ya no existía. Fotos descoloridas de mis padres trabajando la tierra. Esta soy yo, dije señalando una foto donde aparecía cargando un costal de maíz más grande que yo. Página tras página les mostré mi viaje, la mudanza a la ciudad, mi primer trabajo como empleada doméstica, el día que conocí al padre de mi hijo, el nacimiento de mi pequeño. Había incluido recibos de pagos, boletas escolares, incluso la carta de despido de la fábrica donde trabajé 12 años. Cada documento contaba una historia de sacrificio. Cuando llegué a las páginas donde aparecía mi nuera por primera vez en nuestra foto familiar de Navidad, vi cómo sus ojos se humedecían. No sabía todo lo que habías pasado, susurró. Pero yo continué pasando páginas hasta llegar a la última, donde había pegado una foto reciente de todos nosotros en el parque. Esta es la familia que construí con mis propias manos, dije con voz firme. El silencio en la sala era denso, cargado de emociones. Y entonces, cuando todos pensaban que había terminado, saqué del bolsillo secreto del álbum un sobre pequeño y gastado. Esto es para ti, le dije a mi nuera, colocándolo frente a ella con manos que ya no temblaban. El sobre contenía algo que nadie esperaba: las escrituras de la pequeña casa que había comprado en secreto para ellos. Pagada con mis ahorros de toda una vida. Para que nunca tengan que pasar por lo que yo pasé, expliqué mientras ella abría el sobre con dedos temblorosos. La expresión en su rostro, una mezcla de incredulidad y culpa, me dijo que finalmente había entendido. El regalo no era la casa, sino la lección, que el verdadero valor no está en las apariencias, sino en el amor que damos sin esperar nada a cambio. Y mientras la veía llorar abrazando sus papeles, supe que esta noche había cambiado algo entre nosotras para siempre. El momento había llegado. Después de años de silencio, de tragarme las palabras y las lágrimas, sentí que no podía callar más. No era solo por mí, sino por todas las mujeres que, como yo, habían sido juzgadas por su apariencia o por su origen. Respiré hondo, miré a mi alrededor y vi las caras de mi familia,
algunas llenas de curiosidad, otras de indiferencia. Pero lo que más me dolía era ver los ojos de mi nuera. Esos ojos que minutos antes habían reído a mis espaldas. Tengo algo que decirles, comencé. Y aunque mi voz temblaba, también había una firmeza que no conocía. Les hablé de mis sueños de niña, de cómo soñaba con ser maestra, pero la vida me llevó por otro camino. Les conté de las noches en vela trabajando para pagar los estudios de mi hijo, de las veces que pasé hambre para que él no lo hiciera. Cada palabra que salía de mi boca era como quitarse un peso del alma. Pero lo más importante estaba por venir. Y este vestido, dije tocando la tela con cariño, no es solo un traje viejo. Es el vestido que usé el día que conseguí mi primer trabajo decente, el que me permitió darle una vida mejor a mi hijo. La habitación estaba en silencio, y por primera vez, sentí que realmente me escuchaban. Pero justo cuando estaba por terminar, mi nuera se levantó bruscamente. Todos pensamos que se iba a ir, pero en lugar de eso, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Perdóname, me dijo. Y esas dos palabras resonaron en la habitación como un trueno. No tenía idea de todo lo que habías pasado. En ese momento, algo cambió entre nosotras. No eran solo palabras de disculpa, era un reconocimiento, una conexión que nunca antes habíamos tenido. Y entonces, cuando creí que ya no podía sorprenderme más, hizo algo que me dejó sin aliento. Se quitó el elegante collar que llevaba puesto y lo colocó sobre mi álbum de recuerdos. Esto debería estar aquí, dijo, con tu historia. El gesto fue tan inesperado que por un momento nadie supo qué decir. Finalmente mi hijo rompió el silencio. Mamá, dijo con voz quebrada, nunca nos habías contado todo esto. Y así, en medio de lágrimas y abrazos, nuestra familia comenzó a reconstruirse. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que esta noche guardaba aún una última sorpresa. Una que cambiaría para siempre nuestra forma de vernos los unos a los otros. El silencio en la habitación era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando lo que diría a continuación. Con manos que ya no temblaban, abrí el álbum de fotos en una página específica. Una que guardaba como un tesoro. Esto es lo que nunca les he contado, dije mientras mostraba una foto amarillenta de una joven embarazada parada frente a una humilde casa de madera. Esta soy yo a sus 17 años, cuando descubrí que estaba esperando a mi hijo. Las miradas de sorpresa alrededor de la mesa eran evidentes, pero continué. En ese entonces, mi familia me dio dos opciones: abandonar al bebé o irme de casa. Elegí el segundo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas al recordar aquellos días difíciles, durmiendo en parques y comiendo lo que podía. Trabajé limpiando casas durante el día y estudiando por las noches. Este vestido que tanto criticaron, dije señalando mi atuendo, fue mi primer regalo para mí misma cuando conseguí mi primer trabajo estable como secretaria. Mi nuera tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no era momento de detenerse. Lo que quiero que entiendan es que cada arruga, cada cana, representa una batalla ganada. Y hoy, al ver cómo mi propia familia se burlaba de mí, entendí que hay heridas que nunca cerrarán. Justo cuando terminaba de hablar, mi hijo se levantó abruptamente de la mesa. Todos contuvieron la respiración, preguntándose qué haría. Pero entonces hizo algo que nadie esperaba: se arrodilló frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Mamá, dijo con voz quebrada, nunca supimos la mitad de tu historia. Pero hoy prometo que será diferente. El gesto fue tan sincero que incluso mi nuera se acercó para abrazarme. Sin embargo, en medio de ese momento tan emotivo, noté algo extraño en la expresión de mi hijo. Algo que me hizo preguntarme, ¿qué más estaba por revelarse esta noche? La respuesta llegó cuando él sacó un sobre del bolsillo de su saco. Esto es para ti, mamá, dijo mientras me lo entregaba con manos que temblaban levemente. Dentro había documentos que cambiaron todo. Los papeles de una fundación que había creado en mi honor, para ayudar a madres solteras en situaciones difíciles. Quiero que seas la presidenta, me dijo. Y en ese momento comprendí que todas mis luchas no habían sido en vano. Habían inspirado algo hermoso. Pero justo cuando pensé que la noche no podía sorprenderme más, mi nuera tomó la palabra. Y yo quiero pedirte perdón de verdad, dijo, mostrando un anillo de bodas que había guardado por años. Este era de mi abuela, y quiero que lo tengas tú como símbolo de nuestro nuevo comienzo. La emoción era tan grande que apenas podía hablar. Pero en medio de tantas revelaciones, una pregunta quedó flotando en el aire.
¿Cómo seguiríamos escribiendo esta historia juntos? La habitación quedó en silencio sepulcral después de mi revelación. Podía sentir el peso de las miradas de todos, cada una cargada con emociones distintas. Mi hijo, con los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas, fue el primero en reaccionar. Mamá, comenzó a decir, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. Su esposa, mi nuera, tenía el rostro pálido, como si cada una de mis palabras hubiera sido un golpe directo a su corazón. No sabía, murmuró, y esta vez no había rastro de sarcasmo en su voz, solo un profundo arrepentimiento que parecía consumirla por dentro. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente al jugar con el borde de su servilleta. Un gesto nervioso que nunca antes le había visto. Mi yerno, siempre el más reservado, se acercó lentamente y puso una mano en mi hombro. Un gesto simple pero que para él significaba todo el respeto y admiración que nunca había sabido expresar con palabras. Fue entonces cuando mi nieta, la pequeña Sofía, que hasta ese momento había estado absorta en su tablet, levantó la vista y corrió hacia mí con esos ojos grandes llenos de comprensión infantil. Abuela, eres mi heroína, dijo abrazándome con la fuerza inocente de sus 7 años, y sentí como su calor derretía años de hielo acumulado en mi corazón. Esas palabras simples pero llenas de sinceridad pura, fueron lo que finalmente rompieron el hielo. Uno a uno, como en una procesión de redención, cada miembro de la familia comenzó a compartir sus pensamientos, sus disculpas, sus promesas de ser mejores. Mi nuera, con voz quebrada, confesó sus propias inseguridades y como siempre se había sentido inferior frente a mí. Mi hijo reveló lo orgulloso que estaba de mi fuerza, pero también su culpa por no haberla reconocido antes. La cena que había comenzado como una tortura se transformó en un espacio de sanación y reconciliación genuina. Pero justo cuando pensaba que todo estaba resuelto, cuando creía que por fin habíamos encontrado nuestro camino de regreso el uno al otro, mi hijo dejó caer una bomba que nadie esperaba. Hay algo más que necesitan saber, dijo, mirándome directamente a los ojos con una mezcla de miedo y determinación que me heló la sangre. El aire se espesó de nuevo, y en ese instante supe, con una certeza que me estremeció hasta los huesos, que lo que venía cambiaría todo una vez más. ¿Sería este el final de nuestro dolor o el comienzo de una nueva prueba? La respuesta pendía de un hilo, y todos conteníamos el aliento esperándola. El corazón me latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Mi hijo, con esa mirada que no había visto desde que era niño y se metía en problemas, respiró hondo antes de hablar. Hay algo que he estado guardando, comenzó, y el temblor en su voz era inconfundible. No es solo sobre ti, mamá. Es sobre todos nosotros. La habitación se tensó aún más, si eso era posible. Mi nuera apretó su servilleta hasta que los nudillos se le pusieron blancos, y mi yerno se inclinó hacia adelante, como si quisiera escapar pero no pudiera moverse. Hace 6 meses, continuó mi hijo, recibí una oferta de trabajo en el extranjero. Una gran oportunidad, pero... Hizo una pausa mirándome directamente. Pero implica mudarnos. A todo. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Mi nuera dejó escapar un pequeño grito ahogado. ¿Y Sofía, mi dulce nieta? Preguntó con voz temblorosa. ¿Nos vamos a ir de verdad, papi? Fue entonces cuando mi hijo hizo algo inesperado. Se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Pero hay una condición, dijo, y esta vez había una luz de esperanza en sus ojos. La empresa quiere que vengas con nosotros. Tienen un programa para familias multigeneracionales. Podríamos empezar de nuevo, todos juntos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en años me sentí completamente perdida. ¿Dejar todo lo que conocía? ¿Empezar de nuevo a mi edad? Pero al mirar a mi familia, a sus rostros llenos de esperanza y miedo, supe que esta no era solo una decisión sobre mí. Era sobre nosotros. Y justo cuando estaba a punto de responder, el timbre de la puerta sonó, rompiendo el momento. ¿Quién podría ser a esta hora?, murmuró mi nuera, y al abrir la puerta nos encontramos con una figura inesperada que nadie, absolutamente nadie, había anticipado. La noche aún guardaba más sorpresas, y esta prometía cambiar todo de nuevo. Era mi hermana menor, a quien no veía desde hace más de 20 años, sosteniendo una vieja caja de madera que reconocí al instante. Pensé que era hora de que tuvieras esto, dijo con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar sus lágrimas. La caja contenía cartas y fotos de nuestra juventud, recuerdos que creí perdidos para siempre.
En ese momento comprendí que el universo tenía un plan para nosotros, uno que iba más allá de cualquier mudanza o trabajo en el extranjero. ¿Estaríamos listos para aceptarlo? La llegada de mi hermana menor con esa caja de recuerdos fue como si el tiempo se detuviera. Por un momento olvidé todo sobre la mudanza, el trabajo en el extranjero, incluso las tensiones de la cena. Esa caja de madera gastada por los años contenía pedazos de mi vida que creí perdidos para siempre. ¿Cómo? Fue lo único que pude articular mientras mis dedos temblorosos acariciaban las fotos descoloridas. Mi hermana, con esa sonrisa que siempre supo calmar mis tormentas, simplemente dijo: siempre supe que algún día tendrías que ver esto otra vez. Las imágenes mostraban a nuestra familia completa, feliz, antes de que los malentendidos y el orgullo nos separaran. Mi hijo, curioso, se acercó para ver. ¿Quiénes son estas personas, mamá?, preguntó, y en su voz había un interés genuino que no había escuchado en años. Fue entonces cuando entendí que esta no era solo una reunión familiar, sino una oportunidad para sanar heridas que llevaban décadas abiertas. Mientras compartía historias de nuestra infancia, de nuestros padres, de los sueños que alguna vez tuvimos, vi cómo los ojos de mi nuera se iluminaban con comprensión. Ahora entiendo de dónde sacaste esa fuerza, murmuró, y en sus palabras no había rastro de la burla que tanto me había dolido. La cena, que comenzó como un enfrentamiento, se transformó en un espacio donde cada uno, incluso mi yerno, normalmente tan callado, compartió sus propias historias y vulnerabilidades. Pero justo cuando creía que habíamos encontrado nuestro equilibrio, mi hermana dejó caer una última revelación. Hay una carta, de mamá. Para ti, dijo, sacando un sobre amarillento de la caja. El corazón se me detuvo. Mi madre había muerto sin que pudiéramos reconciliarnos, y ahora, décadas después, sus palabras llegaban a mí. ¿Qué secretos guardaba esa carta? ¿Y estaría lista para enfrentarlos? El silencio en la habitación era palpable, y en ese momento supe que nuestra historia familiar estaba lejos de terminar. Mientras abría el sobre con manos que no dejaban de temblar, noté cómo todos contenían la respiración. La letra de mi madre, tan familiar y a la vez tan lejana, me transportó de inmediato a mi infancia. Querida hija, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es porque finalmente he encontrado el valor para decirte la verdad. Las siguientes palabras cambiaron todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi pasado y sobre mí misma. En ese instante comprendí que esta noche no solo estaba sanando heridas presentes, sino también aquellas que llevaba cargando desde hace más de 40 años. Y cuando levanté la vista, encontré los ojos de mi hermana llenos de lágrimas, esperando mi reacción. ¿Cómo respondería a una verdad que sacudiría los cimientos de nuestra familia? El destino nos había reunido esta noche por una razón, y ahora dependía de nosotros decidir qué hacer con ese regalo inesperado del pasado. Mientras sostenía esa carta que había esperado décadas para leer, no pude evitar reflexionar sobre cómo las desigualdades sociales habían marcado cada paso de mi vida. No era solo la pobreza material lo que nos separaba como familia, sino todas esas oportunidades perdidas, esos sueños truncados por circunstancias que nunca elegimos. Mamá siempre quiso protegerte, susurró mi hermana, rompiendo el silencio que se había apoderado de la habitación. Por eso te mandó lejos cuando quedaste embarazada. Pensó que era lo mejor para ti. Esas palabras resonaron en mí como un eco de todas las veces que había sentido que el mundo estaba dividido entre los que tienen y los que no. Pero esta noche, al ver a mi nuera escuchando con atención, a mi hijo abrazando a su pequeña, y a mi hermana sosteniendo mi mano, entendí que la verdadera desigualdad no estaba en lo que teníamos, sino en lo que nos habíamos permitido sentir. La carta de mi madre no solo revelaba secretos familiares, sino que exponía cómo nuestros prejuicios y miedos nos habían mantenido separados por tanto tiempo. Ella te amaba, continuó mi hermana, pero el orgullo y las apariencias eran más fuertes en esos tiempos. Justo cuando pensaba que ya no podía sorprenderme, mi nuera se levantó y, con lágrimas en los ojos, dijo algo que nadie esperaba. Yo también crecí con esa desigualdad, pero en mi propia familia. Por eso me burlé de ti, porque no quería admitir que somos más parecidas de lo que pensaba. Esa confesión, tan cruda como sincera, cambió todo. Pero antes de que pudiéramos profundizar en ese momento, el sonido del teléfono de mi hijo rompió el hechizo. Era la empresa del extranjero, y su expresión al responder dejó claro que la llamada traía noticias que volverían a poner a prueba nuestra recién encontrada unidad.
¿Estaríamos listos para enfrentar este nuevo desafío juntos, o permitiríamos que las viejas divisiones nos separaran otra vez? Mientras observaba a mi familia reunida en ese momento tan vulnerable, comprendí que la desigualdad más grande que enfrentábamos no era económica ni social, sino emocional. El miedo a ser verdaderamente vistos y aceptados por quienes éramos, con todas nuestras cicatrices y errores. La carta de mamá, las confesiones de mi nuera, incluso esta llamada inesperada, eran pruebas de que estábamos rompiendo esos patrones que nos habían mantenido separados por generaciones. Pero la verdadera pregunta era, ¿seríamos capaces de construir algo nuevo a partir de estas ruinas emocionales? El destino nos estaba dando una oportunidad única de reescribir nuestra historia familiar. Y en ese instante, mientras mi hijo colgaba el teléfono con una expresión que no lograba descifrar, supe que nuestra prueba más grande estaba por comenzar. La superación no es solo sobre alcanzar metas, sino sobre transformar el dolor en fortaleza. Esa noche, mientras sostenía la carta de mi madre y miraba a los ojos de mi familia, entendí que cada lágrima, cada rechazo, cada momento de duda había sido un peldaño invisible en mi escalera personal. No es fácil, comencé a decir sintiendo cómo cada palabra salía cargada de años de silencio. Levantarse cuando el mundo te dice que te quedes en el suelo. Mi nuera, con esos ojos que ahora reflejaban comprensión en lugar de burla, asintió lentamente. «Pero lo hiciste», susurró, y en su voz había un nuevo respeto que calentó partes de mi corazón que creía congeladas para siempre. Les conté entonces sobre las noches que pasé estudiando después de trabajar turnos dobles, sobre los días que solo comí pan con café porque cada peso ahorrado era para la educación de mi hijo. No lo hice por reconocimiento, expliqué, lo hice porque creía que valía la pena. Fue entonces cuando mi hijo, con esa mezcla de orgullo y culpa que solo un hijo puede sentir hacia su madre, tomó mi mano y dijo, y ahora nos toca a nosotros continuar ese legado. La habitación se llenó de un silencio cómplice, el tipo de silencio que solo existe cuando las almas se encuentran sin necesidad de palabras. Pero justo cuando pensaba que habíamos llegado a un entendimiento mutuo, el timbre de la puerta sonó de nuevo. Esta vez, era un mensajero con un paquete dirigido a mí. ¿Quién podría estar enviándome algo a esta hora? Y más importante aún, ¿qué nuevo giro nos esperaba ahora que finalmente estábamos encontrando nuestro camino como familia? Al abrir el paquete con manos temblorosas, encontré un diploma de la universidad donde había estudiado secretamente durante años, junto con una carta de la decana. Nos enteramos de su historia, decía, y queremos ofrecerle una cátedra para compartir su experiencia con nuestros estudiantes. La ironía era palpable. Justo cuando pensaba que mi vida académica había terminado antes de comenzar, el universo me daba una segunda oportunidad. Pero esta vez no estaría sola. Al levantar la vista, vi a mi familia sonriendo, listos para apoyarme en este nuevo capítulo. Sin embargo, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿cómo equilibrar esta nueva responsabilidad con los cambios que se avecinaban para todos nosotros? El diploma universitario que ahora sostenía entre mis manos era más que un pedazo de papel. Era la materialización de todos esos sueños pospuestos, de esas noches en vela y sacrificios silenciosos. ¿Una cátedra?, preguntó mi hijo con una mezcla de asombro y orgullo que me llenó el corazón. Asentí, todavía procesando la noticia. Sí, para enseñar sobre superación personal y resiliencia, respondí, sintiendo como cada palabra me daba más fuerza. Mi nuera, la misma que semanas atrás se había burlado de mi vestido, ahora me miraba con admiración genuina. «¿Podría ser tu primera estudiante?», bromeó, y su risa sonó sincera por primera vez. La habitación se llenó de planes y risas, de esa energía especial que solo surge cuando la vida te da una segunda oportunidad. Pero en medio de la euforia noté la expresión preocupada de mi hermana. «¿Qué pasa?», pregunté, tomando su mano. Ella miró el diploma y luego a mí. «Es solo que con la mudanza al extranjero que planea tu hijo, ¿cómo harás para dar clases aquí?». Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. En el torbellino de emociones había olvidado ese pequeño detalle. Todos guardaron silencio, esperando mi reacción. Respiré hondo y miré a mi familia, una a una. Tal vez, dije lentamente, este no sea el final, sino el comienzo de algo aún mejor. Fue entonces cuando mi hijo, con esa sonrisa traviesa que heredó de su padre, sacó su teléfono. «Por cierto, mamá, sobre eso de la mudanza». Antes de que pudiera terminar, el timbre sonó nuevamente. Esta vez era un taxi y el conductor preguntaba por mí. ¿Qué estaba pasando? ¿A dónde se suponía que debía ir?
Y más importante, ¿qué más me estaba guardando mi familia? Mientras todos intercambiaban miradas cómplices, mi nieta Sofía corrió hacia mí con un sobre color crema. «Es para ti, abuela», dijo con esa sonrisa que iluminaba hasta el día más oscuro. Al abrirlo encontré una carta de la Universidad Internacional donde mi hijo trabajaría, ofreciéndome una posición como profesora visitante en su programa de estudios latinoamericanos. «Lo arreglamos todo», confesó mi hijo mientras yo leía con lágrimas en los ojos. «La empresa tiene un programa especial para familias académicas, y pensamos que...». No pudo terminar porque lo abracé con todas mis fuerzas. En ese momento de absoluta felicidad, mientras planeábamos nuestra nueva vida en el extranjero, el taxista tocó el claxon impaciente. «Vamos, abuela», gritó Sofía tomando mi mano. «Tenemos que llegar al aeropuerto para tu entrevista sorpresa». La vida después de tantos años de lucha finalmente me estaba dando no solo un final feliz, sino un maravilloso nuevo comienzo. Pero mientras salíamos corriendo hacia el taxi, una última pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaba realmente lista para esta nueva aventura o las dudas del pasado volverían a perseguirme? Mientras el taxi avanzaba hacia el aeropuerto, con mi nieta Sofía emocionada a mi lado y el diploma universitario firmemente sujeto en mis manos, no pude evitar reflexionar sobre todo lo que había aprendido en este viaje. La vida me había enseñado que las apariencias engañan, que detrás de cada persona hay una historia de lucha invisible. «Abuela, ¿estás nerviosa?», preguntó Sofía con esa curiosidad infantil que tanto amaba. «Un poco», confesé, acariciando su cabello, «pero más que nervios, siento gratitud. Gratitud por cada caída que me enseñó a levantarme, por cada no que me impulsó a buscar un sí, por cada lágrima que regó la semilla de mi fortaleza». Mi nuera, sentada frente a mí, me miró con nuevos ojos. «Quiero aprender de ti», dijo sinceramente, y en ese momento supe que el círculo se había cerrado. Pero las lecciones más valiosas no vinieron de los triunfos, sino de los momentos en que creí que todo estaba perdido. Cuando mi hijo me mostró el contrato de la universidad extranjera, comprendí que el verdadero éxito no se mide en logros individuales, sino en cuanto inspiramos a otros a superarse. Sin embargo, justo cuando pensaba que había aprendido todas las lecciones, el taxista frenó bruscamente. Un coche había cortado el paso. «Disculpen», dijo el conductor, «parece que hay un pequeño problema». Al mirar por la ventana, vi algo que me dejó sin aliento. Era el mismo vestido azul marino, el que había sido motivo de burla, exhibido con orgullo en el escaparate de una boutique de diseñador. La vida, una vez más, me lanzaba una ironía perfecta. ¿Qué nueva enseñanza escondía esta coincidencia? Mientras el taxi reiniciaba la marcha, una certeza crecía en mí. El aprendizaje nunca termina, y cada final es solo el comienzo de una nueva lección. Recordé entonces las palabras de mi madre, que siempre decía que la vida es como un libro donde cada capítulo nos prepara para el siguiente. Ahora, mirando a mi familia reunida en ese taxi, entendía finalmente su significado. Mi hijo me apretó la mano y susurró: «Mamá, no importa dónde estemos, siempre llevaremos tus enseñanzas con nosotros». Fue entonces cuando me di cuenta de que la mayor lección de todas era que el amor y la resiliencia trascienden fronteras, diferencias generacionales y hasta malentendidos. Pero la vida aún tenía una última sorpresa para mí. Al llegar al aeropuerto, una figura familiar nos esperaba junto a la puerta de embarque. ¿Quién sería esta persona que parecía conocernos tan bien? El destino, una vez más, estaba a punto de darnos una lección inesperada sobre conexiones que perduran más allá del tiempo y la distancia. Nunca imaginé que ser vulnerable sería mi mayor fortaleza. Allí estaba en medio del aeropuerto, con mi familia a mi alrededor y esa figura misteriosa acercándose. Resultó ser mi antigua profesora de la escuela nocturna, la señora Martínez, quien había creído en mí cuando nadie más lo hacía. «Siempre supe que llegarías lejos», me dijo con lágrimas en los ojos, abrazándome como lo hacía cuando me quedaba dormida sobre los libros después de limpiar oficinas todo el día. En ese momento, frente a todos, permití que las lágrimas rodaran libremente por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Mi nuera, observando la escena, se acercó y tomó mi mano. «Ahora entiendo», murmuró. «Todo este tiempo intentaste protegernos mostrándote fuerte, cuando lo que necesitábamos era ver tu humanidad». El poder de esa revelación fue abrumador. Por primera vez me sentí completamente vista y aceptada, no a pesar de mis vulnerabilidades, sino gracias a ellas.
Mientras caminábamos hacia la puerta de embarque, mi hijo me susurró al oído. Mamá, ¿sabes qué es lo más valiente que has hecho hoy? Dejar que te veamos tal como eres. Sin embargo, justo cuando pensábamos que habíamos superado todos los obstáculos, la señora Martínez me entregó un sobre amarillento. Esto es para ti, dijo con una sonrisa enigmática. Es hora de que lo sepas todo. El sobre temblaba en mis manos mientras lo abría con cuidado, como si contuviera los secretos del universo. Dentro encontré una carta de mi madre, escrita poco antes de morir, junto con una foto que nunca había visto. Ella sosteniendo a un bebé que no era yo. La carta comenzaba con palabras que me dejaron sin aliento. Querida hija, hay algo que nunca tuve el valor de decirte. En ese instante, el ruido del aeropuerto desapareció, y todo lo que existía ese papel y la verdad que prometía revelar. ¿Qué secretos guardaba ese sobre que podría cambiar todo lo que creía saber sobre mi pasado y por ende, sobre mi futuro? Mi familia se acercó, formando un círculo protector a mi alrededor, listos para enfrentar juntos lo que viniera. Porque ahora entendíamos que la verdadera fuerza no estaba en ocultar nuestras fragilidades, sino en compartirlas y apoyarnos mutuamente. Pero una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estábamos realmente preparados para lo que esa carta podría revelar? La carta de mi madre reveló un secreto que cambió mi vida para siempre. Tenía una hermana mayor, dada en adopción cuando éramos muy jóvenes. La foto era de ella. En ese momento, mientras las lágrimas caían sobre el papel, comprendí tantas cosas. Los silencios de mi madre, su mirada perdida en ocasiones, ese amor que a veces parecía teñido de tristeza. Mi familia me rodeó, y en sus brazos encontré el consuelo que necesitaba. Vamos a encontrarla, dijo mi hijo sin dudarlo, y su determinación me dio fuerzas. La señora Martínez, con una sonrisa cálida, añadió, ya empecé la búsqueda por ti. Meses después, en un pequeño café de Buenos Aires, conocí a mi hermana. Sus ojos, iguales a los de mamá, me miraron con la misma emoción que yo sentía. No necesitamos palabras, el abrazo lo dijo todo. Hoy nuestra familia es más grande y más unida que nunca. Mi nuera y yo creamos un taller para mujeres que, como nosotras, necesitaban encontrar su voz. Mi hijo prospera en su trabajo en el extranjero, y cada domingo nos reunimos todos en videollamada, riendo y compartiendo historias. Hasta Sofía tiene ahora una tía que la adora. Esta historia, que comenzó con un vestido y una cena incómoda, se convirtió en un testimonio de amor, perdón y segundas oportunidades. Si te ha conmovido nuestro viaje, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Cada historia compartida es una semilla de esperanza para alguien más. Hasta pronto, familia. Pero antes de despedirme, quiero decirles algo importante. La vida siempre nos da oportunidades para reescribir nuestra historia. Nunca es tarde para reconciliarnos, para empezar de nuevo, para encontrar a aquellos que creímos perdidos. Y si esta historia te llegó al corazón, imagina cuántas más podríamos compartir juntos. Suscríbete, activa la campanita para no perderte nada, y déjanos en los comentarios qué fue lo que más te emocionó de este relato. Porque al final todos somos historias que merecen ser contadas. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.